Volver a grabar. Voy a presentar. Aquí. Yo no sé hasta qué punto me llegaron a escuchar o dejar de escuchar, pero igual yo me comprometo a esta parte del muestreo, a hacerles un video adicional con la explicación que les di hasta el momento, por aquello de que pase, o sea, de que se corte cuando vea el video que se grabó. Entonces, vamos a pasar acá donde estábamos. Eran los pasos que se requerían para hacer un proceso de muestreo, identificar los objetivos, determinar la población de estudio, que ya la hemos ido desarrollando con los ejercicios de la clase anterior, definir el marco muestral, justamente estaba explicándole qué era este marco muestral, definir si la selección va a ser probabilística o no, qué quiere decir, si va a ser al azar o si va a ser a conveniencia, intencional o por cuotas, escoger un método de muestreo específico, que hoy vamos a ver algunos tipos de muestreos que existen, definir un tamaño de muestra. Les comenté que esto no es parte del curso, pero yo les quiero enseñar una fórmula para que la tengan ahí acceso y seleccionar la muestra, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Este control de calidad, trabajo de campo, lo vamos a ver en la siguiente tesis, entonces no me voy a detener mucho en esto. Entonces vimos que los tipos de marco o el marco muestral es un listado o mapa de cada uno de los miembros de la población, es decir, de cada elemento de la población, que puede existir un marco de listas, que sería tener un listado ya sea de pacientes, para el caso de ustedes, puede ser de hospitales, en el caso de ustedes también, o no sé si tenemos un conjunto de personas con alguna enfermedad, entonces podríamos tener un listado de pacientes que van a conformar nuestra población de estudio. Tienen que estar sin omisiones, sin duplicados, ¿verdad? Porque no se le puede dar más probabilidad a un elemento de estar seleccionado. Si yo tuviera un repetido 10 veces a una persona desde aquí, digamos, yo digo Amanda está 10 veces en mi lista, es más probable que Amanda sea seleccionada porque digamos que tiene más posibilidades de que yo la seleccione porque está varias veces. Entonces yo tengo que garantizar que este marco muestral sea de calidad. El INEC tiene un marco de áreas que en realidad es como que cada pedacito o cada terreno generalmente no son tan grandes. Este es una unidad primaria de muestreo, ellos le dicen UPMs y ustedes por si en un futuro quieren una selección de ciertas UPMs o de ciertas áreas, el INEC vende este servicio de hacer una muestra de estos pedacitos y poder aplicar, digamos que algún tipo de, digamos, cuestionario que ustedes quieran. Entonces, ¿de qué depende un tamaño de muestra? El tamaño de muestra en sí, y lo digo esto como para darles un plus en este curso, pero este no es tema de este curso, un tamaño de muestra va a depender de los grados de confianza que yo deseo o el grado de confianza que deseo para una estimación. Ahorita vamos a ver qué es esto. La variabilidad de la población bajo estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy midiendo, por ejemplo, una característica, si esta característica es muy diferente dentro de la población o es muy parecida dentro de la población, esto me va a ayudar a mí porque entre más se parezcan los elementos de la población, entonces yo voy a requerir un tamaño de muestra menor. Entre más diferente sea o haya más variabilidad, entonces yo voy a requerir más cantidad de la población porque como varían demasiado unos a otros, entonces yo necesito tener más cantidad de personas para poder decir que les gusta un equipo de fútbol u otro, o voy a tener más cantidad de personas para decir que son propensos a una enfermedad o otra, pero la variabilidad es algo muy importante y es que en realidad las características de las personas en algunos casos pueden ser mujeres, hombres, tal vez la edad se la estuviera analizando si estuviéramos solamente con personas de 20 años, ¿verdad? O 20, 21, esa variabilidad puede ser menor que si estuviéramos listando al conjunto de la población total, entonces aparezca gente de 60, de 10 años,
de 40, entonces yo, digamos, estimar el promedio de edad puede ser más difícil si los datos varían muchos. Es algo natural de los datos. Y luego sigue la precisión. Ese nivel, digamos, de precisión me permite a mí llegar a estimaciones puntuales y poder decir con una precisión dada, es decir, con un 5% de error o con mucho error o con poquito error. Entonces yo puedo llegar a datos más precisos si me doy una precisión puntual. Aquí abajito les puse este link, voy a salir de la presentación solo para copiarlo. Les puse un link que esto está en la presentación actualizada, donde ustedes pueden entrar. Voy a entrar a Google. Como les dije, este tema no es un tema, digamos, del curso, pero en realidad cuando uno quiere calcular un tamaño de muestra, necesita saber, bueno, también habíamos visto que teníamos poblaciones finitas e infinitas. Por ejemplo, si yo tuviera una población que está compuesta, digamos que por 1000 personas, y yo no sé el nivel de homogeneidad en la característica que quiero, digamos, medir. Cuando pasa esto, cuando yo no sé muy bien, digamos, cómo está compuesta, quiero ver la proporción de personas que les gusta un equipo o no, o quiero saber la proporción de personas que tienen, digamos, una afinidad con cierta marca. Entonces, cuando uno desconoce del todo, digamos, esa proporción, entonces uno lo que se da es darse el error máximo, digamos, o esa variabilidad máxima que uno pueda tener en una población. Lo máximo que uno puede tener es un 50%. Entonces, cuando yo no tengo información para poder, digamos, que calcular un tamaño de muestra más preciso, entonces yo podría aquí un 50%. ¿Ves? Aquí dice lo habitual suele ser 50%. Luego vienen el nivel de confianza que cuando hablamos de área de salud, yo generalmente tiendo o generalmente como son, digamos, por ejemplo, los medicamentos o algo de si tiene un riesgo a cierta enfermedad o no, es preferible usar una confianza mucho más alta y también un error muy bajo. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una precisión casi que exacta, ¿verdad? Del total de la población, pero ahorita les vamos a enseñar qué puede pasar acá. Normalmente, cuando hablamos de nivel de confianza, se utiliza un 95% de confianza. Y cuando hablamos de margen de error, lo normal también es poner un 5% de error. Es decir, si yo tengo que sacar 100 muestras, hay un error de que en 5 de esas muestras yo me equivoque con lo que estoy haciendo. Eso es lo que quiere decir este error. Y el nivel de confianza también. Entonces yo necesito llegar digamos, a equivocarme lo menos posible. Entonces yo le puedo dar aquí calcular y al darle calcular, entonces me dice que de las 1000 personas que componen, digamos, mi base de datos, yo requiero 278 personas para poder llegar a una precisión, a tener, digamos, un margen de error del 5%, a tener un nivel de confianza del 95%. Pero ¿qué pasa? A nivel de medicina o a nivel ya cuando estamos hablando de medicamentos y cosas más puntuales y que necesitamos un nivel de error menor, normalmente lo que se tiende a utilizar es un 1%. Entonces, hablamos en algún momento que para ser más precisos necesitábamos más cantidad de personas, ¿verdad? O de población, porque entre más grande sea el tamaño de muestra, tiende a ser uno más preciso. Si yo minimizo el margen de error o el error tal cual, y yo le doy aquí calcular, vean, o sea, lo que está diciendo es casi que haga un censo, ¿verdad? Es decir, que vaya todos los elementos de la población para garantizar un 1% de error. Naturalmente, cuando son estudios de opinión, este valor puede ser incluso hasta un 10%. Entonces, alguna gente dice, bueno, de por sí yo lo que quiero es saber una opinión de la gente. Inclusive, entonces podríamos tener un 88, o sea, una selección de los 1000 de 88 personas y podríamos estar cumpliendo con las expectativas que queremos. Eso sí, nosotros vamos a estar diciendo que vamos a tener un margen de error del 10%. Ya le digo, naturalmente, o lo que comúnmente se utiliza aquí es un 5%, cuando se desconoce la heterogeneidad de los datos, qué tan variables son, uno busca digamos, como el máximo
la máxima heterogeneidad que existe y es de un 50%, y el nivel de confianza también normalmente sea del 95%. Esto no es tema del curso, sin embargo, yo quiero que lo tengan ahí para que ustedes puedan darse una idea en algún momento que tengan que seleccionar una muestra de qué valor deben de, o por qué valor debe andar su población. Ahora, si tenemos solamente 100 casos, ¿verdad? Entonces, con estos mismos parámetros, entonces solo se requeriría 80, digamos 80 personas, si fuera el caso, o pacientes, en el caso de ustedes, o no sé si estamos viendo algún producto, 80 de esos productos para ver alguna característica en particular de ese producto. Normalmente es la proporción de que salgan buenos, malos, de que tenga alguna condición o no. Pero entonces esta es la estructura que naturalmente se utiliza. Detrás de esto hay toda una fórmula, es un poco más compleja. También esto de ponerle el tamaño del universo es porque me hace una corrección por finitud. Ya le digo, esto es algo extra. No necesariamente se tenía conocimiento del tamaño del universo como tal. Si yo no lo conociera, él también me lo calcula a mí, de cierta forma. Entonces, esto es solamente como un extra por si en algún momento ustedes van a requerir de seleccionar un tamaño de muestra. Hay otros ajustes que se hacen cuando la variable de diseño es continua, pero no vamos a entrar en esos detalles porque no es tema de este curso. Pero con este cuadrito y llenándolo así van a tener, digamos, una noción de cuál es el tamaño de muestra que quieren calcular. Entonces, estoy viendo que ya son las 3. Vamos a tener 10 minutos de receso y vamos a venir a seleccionar unas muestras, por lo menos aleatorias, para enseñarles cómo hacerla en Excel. Y entonces, vamos ahorita al receso para no cortarlo acá. Y espero no extenderme este día tanto como la vez pasada. Entonces, vamos a receso de 10 minutos, ¿les parece? Perfecto, profe, gracias. Listo, nos vemos entonces.
Vamos volviendo ya. No sé si están ahí. Hola, hola. Estamos para seguir. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, Sí, muchas profe. gracias. Entonces, bueno, ya una vez vimos cómo se calcula un tamaño de muestra. Ya les dije que esto no es tema de este curso, sin embargo, ahí les dejo ese link para que tengan una idea de cómo hacerlo. Lo que quería contarles es que si pensamos, digamos, dentro de esto dijimos que necesitábamos ver como la variabilidad que tiene una variable que estemos estudiando para saber qué cantidad de muestra debemos de extraer. Eso lo ponemos dentro de esta calculadora y nos podría dar un valor específico del cual seleccionar. Esta analogía que les quise poner acá con la sangre es que nosotros para poder generalizar lo que tiene un paciente, ¿verdad? Se toma una pequeña muestra de sangre y uno podría generalizar al total de la población porque o población en este caso sería todo el cuerpo humano, ¿verdad? Podríamos llegar a una conclusión con un pequeño frasco. ¿Por qué? Porque la composición de nuestro cuerpo tiende a ser muy homogéneo. Es decir, si yo saco un pequeño frasco de, digamos, una muestra de sangre, podría saber cómo está el paciente en ciertas características y eso sería suficiente. Entonces, a nivel de muestreo como tal, existe algo similar a esto y lo hacemos desde el punto de vista de la variable que se quiere, digamos, considerar. Y esto influye, digamos, la homogeneidad tiende a influir en el tamaño de muestra. Una, porque se cambiaría un parámetro dentro de esa fórmula que les pasé ahorita. Y dos, porque uno podría optar por tener un valor más reducido de personas porque no es necesario, digamos, muestrear a más personas porque tienden a ser muy similares. Por ejemplo, yo les tengo aquí un caso donde tengo un conjunto de personas, pensemos que esto ya es una muestra de una gran población, entonces tengo un conjunto de personas y tengo otro conjunto de personas. ¿Qué pasa? Si mi realidad fuera esta, ves que la mayoría, esto que le pongo aquí en teoría son las edades son muy similares, tienden a estar entre 21 y 23, hay dos de 22, hay muchos de 21, están varios de 23, pero tienden a ser muy similares. Entonces, si yo tuviera un conjunto de datos grande, donde me interesa ver la estimación de la edad y tienden o mi variable de diseño tiende a ser la edad y la edad o sea, no es tan variable, no es que una tiene una edad muy grande, otras pequeñas, entonces yo con un poquito digamos, con 3 casos acá, yo podría poder generalizar a todos los casos que están acá. Si vemos este segundo ejemplo, donde tengo edades muy dispares, unos tienen 15, otros tienen 65, otro puede tener 80, otro puede tener 50, a esto es lo que nosotros les llamamos variabilidad, y es que varían entre sí las características de un elemento. No solamente se va a contemplar una variable tal cual para yo ver esta variabilidad, pero este es un ejemplo de alguna variable que yo podría considerar y por ende calcular esta variabilidad, que también lo vamos a ver ya casi que en la tesis número 4, vamos a ver estas medidas de posición, esto va a influir de alguna forma en nuestro tamaño de muestra. Si son muy homogéneas, entonces nosotros basta tomar una muestra pequeñita para llegar a poder generalizar de una manera precisa y válida que si teníamos un caso como este de la derecha, donde los elementos en sí tienen características o observaciones muy variables, entonces deberíamos tomar un conjunto más grande de la población para poder llegar a eso. Cuando vemos en la fórmula que les enseñé anteriormente, un parámetro era esta variabilidad y poníamos como el parámetro más grande, ¿verdad? En este caso, como es una variable de continua, entonces uno podría poner un parámetro específico que vamos a saber calcular en algún momento de este curso y podríamos considerar entonces la variabilidad de una variable a estimar específica. Si digamos que en el listado de personas que están aquí, yo les digo cuál es su edad, puede ser que me digan algo similar a esto, entonces yo no requiero digamos, una gran cantidad de muestras. Sin embargo, si yo me voy a hacer un estudio afuera y
determino que mi población de estudio son todas las personas que llegan a cierto lugar o que que llegan, digamos, que son mis pacientes y llegan personas de 65, de 80, de 33 y tengo un conjunto de variables muy diversas, entonces esto me va a influir en ese tamaño y yo voy a necesitar siempre un tamaño de muestra más grande. Pero eso sí, esto es solamente un parámetro que está dentro de ese tamaño de muestra. Pero eso es una idea como para poder mostrar alguna característica de interés que yo quiera medir, que sea poco variable, es decir, los datos son muy similares, la observación de cada elemento tiende a ser muy similar, o datos muy dispares, ¿verdad? O muy variables, cuando cada observación de cada elemento, digamos, tiende a ser muy diferente. Por ejemplo, si yo quisiera estimar la cantidad de ingresos que tiene un hogar, puede ser que me encuentre con algo como esto, es decir, con mucha variabilidad, porque habrán hogares con muchos ingresos, otros hogares con pocos ingresos, entonces yo necesito llegar a estimar esto de una buena manera. Hay estrategias para poder llegar a hacer esto menos variable y son las que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cómo seleccionar una muestra? Uno podría, digamos, aquí tenemos un ejemplo y se desea escoger de un grupo de 60 personas a 5 alumnos, ¿verdad? Y para cierto estudio específico. Uno podría utilizar una fórmula que existen algo que se llaman las tablas de números al azar, pero en realidad es algo que ya está muy obsoleto, entonces nada más las pongo aquí para que sepan que existen. Esto se usaba hace mucho tiempo, ahora se utilizan otros métodos, ¿verdad? Digamos que Excel tiene este y tiene otro que vamos a ver ahorita, pero existe una función que se llama aleatorio.entre y yo le pongo, digamos, en este caso ves que son 60 personas, entonces yo puedo poner que vaya desde 1 hasta 60 y puedes decirle que me dé un número aleatorio. Si yo llegara y a cada uno de ustedes, digamos, somos 29, yo les pusiera un número o los listara a ustedes, y digamos, entonces yo puedo poner un valor aleatorio entre 1 y 29 en este caso, entonces la fórmula de Excel me da un valor aleatorio y esa sería la persona que yo seleccionaría para algún evento. Existen diferentes métodos para hacer selecciones de muestras. Uno de los métodos, que le estoy indicando, es un método muestreo simple al azar. Es nada más de un conjunto de elementos, se seleccionan de manera al azar un conjunto de elementos que yo determine en mi muestra. Luego existe uno sistemático, uno estratificado y uno de conglomerados. Estas son las diferentes estrategias que se utilizan para hacer una selección de muestras. Hay otras cosas ya más, digamos, más elevadas para otro tipo de estudios, pero digamos, lo general que se utiliza son estas. A veces lo que se hace son hacer alguna combinación entre una y otra, pero no vamos a entrar en ese detalle en este curso. Entonces, rápidamente, digamos, si quisiéramos hacer un muestreo simple al azar, entonces uno podría irse a Excel, poner digamos, esta instrucción, nada más aleatorio.entre, y entonces, digamos, en el ejemplo de tener 60 personas, yo le puedo decir, bueno, quiero que me seleccione 12, quiero que me seleccione 5, dependiendo del tamaño de muestra que yo requiera, y automáticamente Excel le da números aleatorios, uno por aquí, otro por allá, otro por allá, otro por allá, y ya nosotros nos garantizamos de que realmente ese valor o esa persona que se seleccionó fue seleccionada de forma aleatoria, con el simple hecho de utilizar este comando en Excel. Y existe esta tabla de números al azar que les digo que ya está muy obsoleta, entonces no es necesario ni verla. Y también hay una opción, digamos, de que usted agarre un conjunto de bolitas como la lotería, ¿verdad? Que estén perfectamente calibradas para que no haya un sesgo de que la bolita tenga más peso alguna que otra, ¿verdad? Entonces todas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas y por ende, entonces yo puedo sacar, si ocupo, digamos, 10 personas, 10 números al azar y por ende extraería, digamos, el valor de esa persona. Luego, existe algo que es un muestreo sistemático. El muestreo sistemático lo podemos ver como saltos, ¿verdad? Entonces, le voy a explicar qué contiene un muestreo sistemático. Todos los elementos igual tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se dice que es un pseudo aleatorio porque solamente
la primera persona se selecciona, digamos, aleatoriamente y luego lo que se hace es hacer un saltito, que ahorita también lo vamos a ver, y este arranque es aleatorio y el salto es sistemático. Vamos a hacer este ejemplo así tal cual. Tengo, digamos que un total de la población de 60 personas y quiero seleccionar, algo está sonando, no sé, y quiero seleccionar a 12 personas del total. Entonces, yo lo que necesito es hacer un salto, que entonces, si lo vemos aquí en este ejemplo, podemos ver que está seleccionada esta persona. Luego vamos a generar un salto que se va a hacer como n entre n mayúscula entre n minúscula. Eso nos va a dar el salto que yo requiero. En este caso va a ser 5. Entonces, para este ejemplo en particular, yo voy a seleccionar a una persona que vaya desde 1 hasta acá y voy a hacer este salto muchas veces hasta llegar a obtener esas 12 personas. Por ejemplo, todas estas de aquí y hasta aquí son 60 personas. Ya yo sé que requiero seleccionar 12 personas de estas 60. Entonces, si yo quiero calcular mi salto, es decir, cada cuánto me voy a ir seleccionando a personas, voy a hacer n mayúscula entre n minúscula. Al hacer esta división, el salto que me da es de 5, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un listado de todas estas personas, entonces yo haría lo siguiente. Primero, voy a elegir un número aleatorio entre 1 y k. ¿Qué es k para mí? 5, ¿verdad? Dijimos. Entonces, de 1 a k, entonces puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, puede ser, digamos que entonces yo me voy a Excel y saco un valor de 1, un valor que varía entre 1 y 5, y digamos que Excel me dio 3. Entonces, digamos que en este ejemplo de acá yo tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, esta es la persona o es el número aleatorio de mi arranque. Y dijimos que nuestro salto iba a ser 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltar 5 espacios hasta llegar a la persona. Es decir, selecciono, luego hago 1, 2, 3, 4, y hago 5. Selecciono a la segunda persona. Luego hago 1, 2, 3, 4 y luego selecciono a la segunda persona. Así hasta irme por todo el listado, digamos, de personas que tenga y cumplo con llegar a seleccionar 12 personas que eran las personas de mi interés. Generalmente, este tipo de muestreo se utiliza cuando mi base de datos tiene algún orden. Es decir, si hay orden de datos y yo quiero, digamos, entonces un orden que a mí me interese, por ejemplo, de ingresos, entonces yo puedo ir haciendo saltos, entonces puedo tener personas de ingresos bajos, de ingresos medios y de ingresos altos. Es un tipo, digamos que, de estrategia que se utiliza siempre y cuando los datos tengan algún orden y me beneficie ese orden para mi análisis, porque tal vez yo quiero ver el nivel de pobreza de las personas. Entonces, si están ordenadas por un ingreso, entonces yo puedo ir haciendo un salto y tener un representante, digamos, o en este caso tengo 4 representantes, podría ser por cada nivel, ¿verdad? Entonces, esta es otra opción, ya casi la vamos a ir a ver a Excel. Aquí tal vez tengan un poco de miedo de ver, en realidad esta es la única fórmula que hay acá, pero vamos a ir a ver un ejemplo puntual en Excel para que vean qué sencillo es hacerlo en Excel. Y luego existen 2 tipos de muestreo más. Existe uno estratificado, este no lo vamos a desarrollar en Excel porque es un poquillo más complejo, pero se utiliza cuando yo tengo agrupaciones de un conjunto de personas que son similares. Por ejemplo, si estamos hablando de una estratificación o un grupo que es del resto del Valle Central o del Valle Central y del resto del país, entonces yo podría usar en el estrato 1 para poder seleccionar gente del Valle Central y el estrato 2 para seleccionar gente del resto del país. Si yo el país lo podría dividir por provincias y yo quiero que dentro de mi muestra haya representación de cada una de esas provincias o de cada zona, entonces yo lo que puedo hacer es hacer un estrato por provincia o por zona. Vamos a irnos un momento a Excel para ver, ahorita detallo esta parte.
¿Están viendo mi Excel? Ahorita. Sí, profe. Ok. Entonces, vean, esto también le subí en el Moodle cómo hacer esta parte. Esto es muy importante porque de ahora en adelante vamos a utilizar esta herramienta de Excel que se llama análisis de datos. Ustedes tal vez nada más conozcan Excel así tal cual, pero también tiene otros complementos que se pueden utilizar para hacer algunas cosas estadísticas y sobre todo se usa también para la ingeniería industrial, esta parte. Entonces, vean, lo voy a ir a hacer aquí y lo voy a repetir varias veces, igual el paso a paso, tal cual, también está en el Moodle, entonces pueden acceder a ese PDF. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a irnos aquí, donde igual pueden revisar el video para corroborar estos pasos. Aquí donde dice archivos, le damos clic y se nos va a abrir como una ventana que tiene varias opciones. Abajo hay una opción que dice más. Si le damos más, luego van a venir dos opciones, una que dice comentarios y otra que dice opciones. Nos vamos a ir donde dice opciones. Una vez hagamos esto, nos va a salir una nueva ventana. Esta ventana va a tener también subcategorías aquí al lado izquierdo y va a haber una que dice complementos. Entonces ahí le vamos a dar clic. Una vez le demos clic en complementos, nos vamos a ir a administrar. Es en la parte superior aquí abajo. Y aquí la idea es buscar el que dice complemento de Excel. Este ejemplo que les estoy dando son para los usuarios de Windows. Si hay alguno que use Mac, también voy a buscar un video. Sé que una profesora ya buscó la manera de poder explicar este mismo paso, pero tienden a hacer como la misma lógica para todos los usuarios de Mac. Ahorita lo estoy haciendo para usuarios de Windows. Entonces nos vamos a ir a complementos y aquí a la par hay una cosa que dice ir. Muy bien, voy a conseguirle eso para la próxima clase. Voy a buscarle un video para que puedan utilizar, o sea, para los usuarios de Mac. Igual, creo que es muy similar a esto. Entonces, tal vez uno puede ir buscando la opción y si no, pero siempre voy a conseguirle ese video de cómo llegar hasta ahí. También le hago un documento como el que le subí a los compañeros que tienen Windows. Entonces, vamos a ir a ir y se nos va a habilitar una ventana. En la ventana hay que ponerle, ya yo lo tengo instalado, pero esto viene normalmente sin este check. Entonces la idea es darle check a herramientas y le damos aceptar. Con esto, ya hicimos, sí, sí. Herramientas para análisis y también Solver. No, Solver es que yo lo tengo para otros análisis financieros que hago, pero no, es solamente análisis de datos. Entonces, inicio, más opciones. En opciones nos vamos a complementos. De complementos buscamos que estén complementos de Excel. Le damos ir. En ir nos interesa nada más esta, que dice herramientas para análisis. Una vez, ves aquí dice que esta herramienta se utiliza mucho en análisis estadístico y de ingeniería y le vamos a dar aceptar. Una vez pase eso, ustedes pensarán que no pasó nada, pero aquí hay una ventana que dice datos y aquí al lado derecho tiene que aparecerles como la nueva opción de análisis de datos. Hoy vamos a hacer una selección, digamos, simple y yo creo que podríamos terminar ahí para no extender tanto esta clase y en la próxima clase podríamos ver vamos a ver si nos da chance para ver cómo hacer una selección sistemática. Entonces, esto era nada más para mostrarles que acabamos de activar este componente que está acá, que se llama análisis de datos. Ya les digo que en la carpeta compartida les puse esto, que justamente lo que dice es cómo, justamente son los pasos que acabamos de hacer para activarlo. Una vez con eso vienen todas la forma en que lo acabamos de hacer y quiero que entonces seleccionemos una muestra. Vamos a ser expertos en selección de muestra. Por ahora vamos a inventar que ocupamos 100. Esto es el listado de todos los EBAIS de Costa Rica, ¿verdad? Entonces vamos a inventar que requerimos 100 EBAIS. Aquí, vamos a ver, control shift hacia abajo.
Entonces puedo saber yo que el total de esta base de datos, aquí abajo me da un resumencito, voy a hacerles un toquecito para acá. ¿Ves? Aquí dice que hay 1113 EBAIS, o es el recuento de este conjunto de datos. Y también me da como el promedio y una suma, pero eso no me interesa ahorita porque es un código. Entonces, de 1113 vamos a seleccionar 100 EBAIS. Entonces, existen varias formas de hacerlo. Si nosotros usamos, voy a ponerlo aquí a la par. Es que esto me lo pide poner en inglés. Ajá. Entonces, yo puedo poner aleatorio entre, ¿verdad? Como lo vimos en la presentación, le puedo decir que quiero voy a inventar que quiero seleccionar un EBAIS al azar. Entonces, digamos que yo tuviera eso listado, y entonces yo quiero una persona, bueno, un EBAIS 1, y aquí ves que viene en la mitad de inferior, viene un punto y coma. Esto a veces varía por computadora, dependiendo si está en inglés o en español. Aquí me pide a mí que lo haga con punto y coma. Puede ser que ustedes cuando lo están haciendo, lo que venga aquí en medio de inferior y superior sea una coma. Entonces ustedes ponen lo que le pida el paquete. A mí me está pidiendo punto y coma. Y 1113, porque es el total de, digamos que de líneas que yo tengo aquí, es decir, de bytes que tengo. Al hacer eso, pues me dice que un número aleatorio que el paquete me da a mí es el 933. Entonces, digamos, si vemos el listado, yo buscaría el EBAIS 933 y ese sería el que seleccionaría. Si yo hago esto así, ¿verdad? Y si tengo que seleccionar no 100, sino 500, yo me puedo volver loca, ¿verdad? Porque tengo que hacer esto miles de veces, podría tirarlo así hacia abajo y automáticamente el paquete me va, o sea, automáticamente se va a volver a calcular la fórmula n cantidad de veces, pero tampoco es la lógica. Entonces, vamos a utilizar la función que acabamos de activar, este complemento, para hacer una selección al azar. Ahora, si yo tuviera pacientes, yo tal vez tengo que tener algún identificador de este paciente. Un ejemplo podría ser el número de cédula. Entonces aquí lo que tengo es el ID o el código del establecimiento como tal. Entonces esto es lo que me va a interesar a mí mostrar, porque ya yo sé que si me sale en la muestra 221302 va a ser el EBAIS 2 de la Merced. Y si me saliera, digamos, aleatoriamente este número, no me va a dar un número como tal, sino el código del EBAIS que a mí me interese, digamos, que seleccionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra nueva función mágica que se llama análisis de datos. Le damos doble clic y se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana va a venir una opción que se llama muestra. Entonces le vamos a dar aceptar a muestra y se nos va a abrir esta ventanita. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Igual, yo les voy a poner, o sea, voy a pasar un videito y también le voy a hacer un resumen en PDF para que vayan guiándose y no tengan problema. Entonces aquí voy a poner, bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a seleccionar esta columna. Una forma de hacerlo es posicionarnos en el primer, digamos, bueno, en esta posición, en la posición 2, poner en nuestra computadora Control Shift y decirle que vaya hacia abajo. Si yo hago eso, automáticamente me marca todos los elementos de esa columna. Le voy a decir, bueno, tiene rótulos, no, porque ahorita no estoy seleccionando la primera parte. Si hubiera seleccionado la columna total, entonces sí tuviera un rótulo. Aquí dice, ves, números de la muestra. Vamos a inventar que necesitamos 100. Entonces yo aquí le voy a poner 100. Si tuviera una muestra de 50 o lo que sea, los pacientes que ustedes requieran, después de haber calculado el tamaño de muestra, ¿verdad? 278 nos había dicho la calculadora en algún momento. Entonces aquí ponemos justamente el número de muestra que requerimos. Y una vez, aquí me da dos opciones. Aquí la idea es poner una hoja nueva y entonces poner que vamos a hacer, pongámosle a esto muestra aleatoria. Si yo hago muestra aleatoria y le doy aceptar, entonces vea lo que pasó.
me acaba de construir automáticamente una hoja adicional con el nombre que yo le di, ¿verdad? Que fue muestra aleatoria, y me puso entonces una lista, voy aquí, de las 100, estas son 100, ¿ves? De los 100 elementos que van a estar en mi muestra. Entonces, si yo tuviera que ir a un lugar ahí específico, entonces voy a buscar este me salió en la muestra. Entonces lo voy a copiar, vamos a ver quién, perdón. Vamos a verlo aquí en la hoja 1. Vamos a ver quién me había salido en la muestra tal cual. Esta es la muestra total, vamos a ir a inicio, le voy a dar buscar, y aquí vamos a ver, voy a pegar este valor para ver quién es, buscar. Eleváis desemparados a, este salió en mi muestra aleatoria. Ahorita lo acabamos de seleccionar. Entonces, esta es una forma más sencilla de poder seleccionar una muestra de un conjunto de datos específicos siempre y cuando ya tengamos el tamaño de muestra que queremos realizar. Entonces, simplemente nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, aquí buscamos la muestra, le damos a aceptar y le ponemos las especificaciones que queremos. Una acción puede ser, si yo marco todo, ves que esto es un rótulo, entonces aquí me dice también, tiene rótulos, entonces en este caso pondría este check, como yo nada más marqué, como yo nada más marqué de aquí hasta abajo, entonces no contemplé, digamos, que el nombrecito, ellos le llaman rótulo al nombrecito de la variable tal cual. Y de ahí, ya nada más hacemos la selección de la muestra. Le puse el nombre que yo quise ponerle aquí, que era una muestra aleatoria, y automáticamente entonces nos generó esta segunda hoja con la selección de la muestra. Entonces, no sé si hay una duda con esto. En la próxima clase vamos a hacer una réplica de esta selección, pero ahora con un muestreo sistemático. No sé si hay alguna pregunta, duda, si esta clase la sintieron un poco más compleja o no. Y igual, dime, Joaquín. Pero yo tengo una duda, digamos, Sí. yo iba a hacer eso con el nombre del establecimiento, porque yo decía, ¿por qué hacerlo con el código, verdad? Pero me dice que no puedo hacerlo porque no hay datos numéricos. ¿Hay alguna manera en que uno pueda hacer esto que no sea con datos numéricos? Es que en realidad lo que uno busca seleccionar es un código específico, entonces por eso es que lo hace. Si hay forma de hacerlo, digamos, con otro tipo de software, digamos que el Excel tiene esta limitante, pero si hay forma de hacerlo igual, al final uno puede asociar este código al nombre, porque sí, vamos a ver, eso que estás diciendo. Si tenemos datos, seleccionar datos, digamos, muestra, puede ser que, vamos a ver qué pasó, porque es que entonces él no va a entender si esto era el código o no. Vamos a hacer esto así tal cual, hacia abajo, le damos que ocupamos siempre 100 y ahora vamos a ponerle número 2 para que no nos caiga encima de la hoja que ya existe y le damos a aceptar. Sí, dice que la entrada de datos contiene números no, digamos, esto es una limitación de Excel. Hay otro software que uno sí puede hacer este tipo de selección, pero esa sería una limitante que tiene digamos, este software tal cual. Pero sí, por ahora creo que sí es una limitante y deberíamos, entonces, si uno no tuviera un código, digamos, entonces yo le podría poner paciente acá, puedo poner 1, 2, 3, bueno, 3, 4, esto lo marco, le doy doble clic acá, automáticamente entonces me hace el recuento de los 1113 y esta podría ser el código, digamos aquí, código paciente que ustedes utilicen para hacer la selección, digamos, de no existir, o sea, de tener a María, Pedro, a Juan, pero yo de paciente bien utilizaría la cédula porque sería como un identificador que me permite decir que realmente estoy seleccionando a la persona 1900, no sé, digamos, no sé la cédula, pero 503830 tanto, ya eso me va a dar una persona específica. Pero sí, esto es una limitante de este software tal cual. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué tal? Sí. Yo tengo una duda. Dime. Ese ejemplo para la selección de muestra, ¿usted lo tiene en mediación? No, tengo hasta activar los
el análisis de datos, pero le puedo subir y también les voy a subir, porque vamos a hacer la próxima clase el de un sistemático, para que Sí, lo tengan ahí paso a paso, si gustan, sí. sí, ajá, es que sería mejor porque entonces ya sí, ahora que usted suba a la clase, ya uno descarga este y ve la clase y lo va haciendo uno y después ya lo prueba solito a ver si ya aprendió. Perfecto, perfecto. Podríamos hacer un ejercicio de en vez de elegir, digamos, 100, elijan 200 ustedes y tal vez ahí puedan ver si les resulta bien. Igual, la selección de muestra que yo haga y la selección de muestra que ustedes hagan corresponde, o sea, o se basa en al azar, ¿verdad? Entonces puede ser que mi muestra difiera de las muestras que ustedes tuvieron, pero me parece muy bien. Voy a hacerles un paso a paso de esta última parte, que es ya la parte de utilizar la función análisis de datos, muestras, así tal cual, cómo marcar cada uno de los, también les voy a dar los comandos rápidos, por ejemplo, Shift Control, ¿verdad? Para poder seleccionar todo de una vez y usar esta técnica que es la de números aleatorios o muestras aleatorias y siempre ponerlo en una hoja adicional para no perder la hoja, digamos, específica que tenemos, que en realidad esto que ven aquí es lo que nosotros denominamos marco muestral, ¿verdad? Porque tengo el conjunto de todos los elementos. En este caso tenemos 1113 bytes, que no vamos a ir a esos 1113 bytes por ninguna manera. Entonces, porque económicamente no podríamos ir a todos estos y preguntarles un montón de cosas. Sí se puede hacer, ¿verdad? Un censo de bytes, pero naturalmente no. Y si tuviéramos pacientes, entonces el marco muestral sería el listado de todos estos pacientes. Pero con mucho gusto les puedo poner el paso a paso de esta primera y también de el sistemático que vamos a ver en la otra clase. Lo quiero hacer en la otra clase porque creo que requiere un poquito de tiempo y quiero que esta parte les quede muy claro, porque es digamos, esta herramienta es muy útil, de verdad ustedes van a ver, digamos, lo útil que puede hacer para ustedes cuando estén en algún tipo de investigación, aplicar este sistemático y no sé si quedó claro esto de la K. Entonces quiero como empezar la otra clase que aplicando este análisis y haciéndolo en Excel. Por ahora sí, que apliquen y voy a voy a hacerles igual un documento que tenga la selección de la muestra aleatoria por ahora. ¿Les parece? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, el ejemplo de la selección de muestra Ajá. estaría en la carpeta de tesis 1. Tesis, ajá, en la carpeta de tesis 1 ya está. Este Excel voy a subirles en esa tesis 1, ahorita solo está hasta análisis de datos, pero voy a hacerles otro documento ahorita que Ok, sea el de selección de la muestra. Sí, muchas y en gracias. tesis 1 va a estar. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Veo manos levantadas. Paola. Profe, era para consultarle si me podía quedar un segundito con usted, porque es que mi Excel es así como demasiado anticuado y Sí, no me claro. sale. Perfecto. Gracias. Y también recuerden, los miércoles tenemos consulta por si ya van viendo tal vez que en realidad estos son ejercicios que vamos haciendo. Yo les voy a intentar ayudar lo más que pueda haciendo estos documentos extra donde ustedes pueden ir siguiendo el paso a paso y si tienen dudas, ustedes saben que me las pueden decir a mí. Y igual los miércoles en la tarde tenemos hora consulta por si lo requieren. Creo que había un compañero que tenía examen ahorita después de esta clase, por eso quisiera terminar acá. No sé si hay alguna duda. Debemos terminar acá la clase oficial. Podría quedarme ahorita entonces con Paola. ¿Qué les pareció la clase, esta clase ahorita? Dice, para más lo que hace es crear una hoja nueva en la parte de arriba, seleccionar herramientas, complementos. Ah, muy bien, ya logró, muy bien, YouTube. Sí, sí, ya Gregory logró obtener. Muy bien, muchas gracias. Esto también le puede servir ahorita a su compañera que me indicó que tenía dudas con esto. Muchas gracias. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Qué le pareció esta clase? Igual voy a revisar el video para ver qué tan bien quedó la grabación y si identifico que se corta mucho, voy a ver si entonces les hago un video aunque sea un poquito más resumido de lo que vimos el día de hoy, por aquello de que no se escuche bien. Si hay alguna duda, consulta.
Pero yo una consulta rápida. ¿Esto Sí, se puede dime. hacer en Drive de mera casualidad o Drive no tiene Vieras esta... que lo intenté hacer para aquellas personas que no tenían, voy a revisarlo nuevamente, pero en la revisión rápida que hice para tener esta opción, para dárselas a ustedes, no lo vi, o sea, no había activado los complementos, pero voy a revisarlo nuevamente y si se puede hacer, entonces le aviso, porque sí, yo entré a Drive para ver si podía hacer este ejercicio así tal cual, pero no vi la opción, por lo menos no en esa primera revisión, pero igual voy a revisarlo y si se pudiera, entonces le aviso a la próxima clase. Listo. No sé, compañeros, niños, díganme qué les pareció. ¿Está muy complejo o lo ven bien? Profe, yo honestamente siento que todo claro, solo que yo personalmente soy un poco más lenta, entonces sí ocupo como ir practicando, pero está súper bien. Muy bien, me alegra mucho que hayan entendiendo. Igual, recuerden que también quería recordarles que el próximo 30 vamos a tener el quiz, un primer quiz. Van a haber en total 6 quizzes. Naturalmente vamos a hacer un quiz por tesis. Esta tesis tal cual ha sido un poco más teórica. Entonces esperaría hacerles preguntas similares a las que ya vimos en el ejercicio de la semana pasada o en las prácticas que hicimos en grupos. Entonces más o menos va a tener como esta lógica. Aquí en ver la diferencia o por lo menos qué es un muestreo o una muestra representativa, los tipos de muestreo que hay, cómo se pueden seleccionar algún tipo de muestra. Esos serían como los temas que vamos a evaluar y en la próxima clase voy a ver algo sobre tipos de variable. Eso para mí es algo primordial que uno tiene que saber porque es la base de la estadística, siento yo, ¿verdad? Aparte de saber cuál es mi población y así, es importantísimo saber cómo está compuesta cada variable, porque el análisis que yo le haga a cada una de las variables depende del tipo de variable con el que estoy trabajando. Entonces, si ustedes tienen claridad de esa diferencia, de aquí en adelante, ustedes van a ser expertos en esta materia y yo me voy a sentir muy feliz. Dime, Stephanie. Profesora, todavía faltan clases, ¿verdad? Para terminar esta tesis y Sí, que sea el quiz, o la tesis llega teóricamente hasta aquí. no, va a llegar hasta a estas variables. O sea, la otra clase vamos a ver los tipos de variables y en realidad vamos a hacer un ejercicio también en clase y digamos, hasta ahí llegaría, hasta los tipos de variables que existen. Y yo creo que con eso hay suficiente materia porque en realidad esos son como tesis, digamos, o como quizzes cortitos, valores, digamos, cosas muy específicas de lo que hemos visto y ya yo he visto que a partir del análisis pasado que yo revisé cómo se comportó el grupo, han entendido muy bien los conceptos. Es casi que la mayoría conceptual y puede ser un ejercicio similar al que hicimos en grupos donde uno tiene que, a partir de un análisis, digamos, o investigación, poder identificar bien qué es una unidad de estudio, qué es la población y cada una de esas características. Entonces la idea es que estudien esos términos y ahorita estos términos de muestreo y ver los diferentes tipos de variables. Eso sería lo que entraría. Muy bien. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, si no podríamos quedar por acá y nos veríamos entonces el próximo jueves. ¿Estamos bien? Ya no veo Listo, más, profe. Gracias, más profe. preguntas. Con Gracias. gusto, nos vemos entonces. Gracias, Que profe. tengan una linda tarde. Me quedo acá. Sí, sí. Ok, Voy a gracias. dejar de grabar ahorita. Profe, perdón. Yo en este momento no me puedo quedar porque estoy, bueno, full y estoy con el chiquito y todo, Ajá. pero yo tengo 1.000.000.000 de dudas, igual que Paula, porque mi Excel no me salió nada parecido a lo que le salió a usted. Entonces, yo no sé si es que No, el muy bien, tiempo muy bien. o qué. Entonces, ¿cuándo podría? No es que tengo que esperar hasta el miércoles para que usted me explique cómo es. Es que miércoles es que sí, creo que mañana tengo una reunión en la tarde, pero sí, miércoles, sí, no, es que no hay otro día antes, pero sí, miércoles a partir de las 3 podríamos verlo. Ok, le agradezco un montón. Sí, Gracias. usted me escribe si quiere, digamos, me escribe al Telegram y entonces podemos coordinar la hora que le sirva más, porque no sé si tiene clases
pero miércoles en la tarde tiene que ser después de las 3 en cualquier momento. Bueno, le agradezco un montón. Sí, es que es por el trabajo, básicamente. Sí, muy bien, entonces nos vemos. Bueno, gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, creo que cualquier cosa sigue grabando. Le puse, no, le puse